Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos AQU hoy. Si son nuevos por AQU, pues bienvenidos. Y si ya son parte de esta familia, gracias por estar de vuelta. Hoy vamos a hablar de una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo, una verdadera estrella que ha brillado con luz propia. Lo adivinaron, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Demet Özdemir y exploraremos ese momento crucial que catapultó Superíndice 3 su carrera a la Stratus Superíndice 3 esfera de con diéresis copyright cito. Hablaremos de su gran oportunidad, ese proyecto que la consolidó Superíndice 3 como una de las actrices queridas y respetadas del panorama actual. Pero antes de que nos adentremos en esta historia llena de pasión Superíndice 3N y determinación Superíndice 3N, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal. Si les gusta el contenido sobre series turcas, actores talentosos y los entresijos del mundo del entretenimiento, entonces este es su lugar. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora empecemos. Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento, comenzó Superíndice 3 su camino artístico como bailarina. Desde muy joven demostró Superíndice 3 una pasión Superíndice 3N inigualable por el baile y la actuación Superíndice 3N, lo que la llevó Superíndice 3 a participar en diversos proyectos audiovisuales como bailarina de respaldo y modelo. Sin embargo, su ambición Superíndice 3N iba allá. Ella quería contar historias, dar vida a personajes y conectar con el público a través copyright de la actuación Superíndice 3N. Y como dice el dicho, quien persevera, vence. Después copyright de varios intentos y audiciones, Demet obtuvo su primer papel importante en la serie, Sanabir Sr. Bereceğim, en 2013. Aunque este proyecto le brindó Superíndice 3 visibilidad y le permitió Superíndice 3 demostrar su talento, no fue la gran oportunidad que la lanzó al estrellato definitivo. Aún quedaba camino por recorrer. La serie, una fantasía juvenil con toques de misterio, le proporcionó una base de fans temprana y valiosas lecciones sobre el trabajo en equipo y la adaptación a diferentes roles. Interpretaba a Aylin G. una joven con un secreto que se integra a un grupo de personas con habilidades especiales. Si bien la serie no alcanzó un éxito masivo, sí sirvió como una escuela para Demet, permitiéndole pulir sus habilidades de actuación frente a las cámaras y comprender mejor la dinámica de la industria televisiva. Pero AQU es donde la historia se pone realmente interesante. Después copyright de participar en otros proyectos televisivos y cinematográficos, llegó Superíndice 3 el aún más menos o 2018. Un aún más menos o que marcará un antes y un después copyright en la vida de Demet Özdemir. Un aún más menos o que le trajo consigo un proyecto que no solo la consolidará como una de las actrices prometedoras de Turquía, sino que también copyright la catapultará a la fama internacional. Estoy hablando, por supuesto, de Erkenci Kuay. Esa serie que nos robó Superíndice 3 el corazón Superíndice 3N a muchos, esa historia de amor apasionante entre Sanem y Candivit. Una comedia romántica que conquistó Superíndice 3 a la audiencia de todo el mundo gracias a su frescura, su humor y, por supuesto, a la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman. Antes de Erkenci Kuay, Demet ya había construido una filmografía respetable, apareciendo en comedias románticas como Zilek Kokusu y No. 309. Estos proyectos le permitieron explorar su faceta cómica y perfeccionar su habilidad para conectar con el público en roles más ligeros y entrañables. Sin embargo, ninguno de estos trabajos alcanzó la resonancia global que eventualmente lograría Erkenci Kuay. La clave del éxito de estas series radicaba en su capacidad para interpretar personajes con los que el público joven se identificaba, a menudo lidiando con los desafíos del amor, la amistad y el crecimiento personal. En Erkenci Kuay, Demet interpretó Superíndice 3 a Sanem, una joven más menos adora y un tanto torpe que trabaja en una agencia de publicidad. Sanem es un personaje adorable, lleno de energía y optimismo, que se enfrenta a situaciones divertidas y emotivas mientras busca su lugar en el mundo y lucha por el amor de Candivit, interpretado por Can Yaman. El personaje de Sanem representó un punto de inflexión en la carrera de Demet. A diferencia de sus roles anteriores, Sanem era un personaje más complejo y multidimensional. Era una joven con sueños y aspiraciones, pero también con inseguridades y miedos. Demet logró capturar la esencia de Sanem de una manera tan auténtica y conmovedora que el público se sintió inmediatamente conectado con ella.
Sanem se convirtió en un símbolo de la juventud moderna, una joven que lucha por encontrar su camino en un mundo cambiante, pero que nunca pierde su optimismo y su fe en el amor. La interpretación superíndice 3N de Demet en Erkenci Quay fue simplemente magistral. Logró superíndice 3 transmitir la esencia de Sanem de una manera tan autocopyrightntica y conmovedora que el público se enamoró superíndice 3 de ella al instante. Su carisma, su talento para la comedia y su capacidad para conectar con el espectador la convirtieron en la actriz perfecta para este papel. Demet aportó una frescura y una espontaneidad al personaje de Sanem que la hicieron irresistible para el público. Su capacidad para transmitir emociones sutiles a través de su mirada y su lenguaje corporal la convirtieron en una de las actrices más versátiles de su generación. La crítica elogió su actuación, destacando su capacidad para equilibrar la comedia y el drama de una manera natural y convincente. Pero no solo se trata superíndice 3 de su actuación superíndice 3N individual. La química entre Demet y Can Yaman fue un factor clave para el condieresis copyright sito de la serie. Su complicidad en pantalla era palpable y su interacción superíndice 3N llena de chispa y pasión superíndice 3N aqua que el público se enganchara a la historia desde el primer momento. La relación entre Demet y Can trascendió la pantalla. Su amistad y su profesionalismo se tradujeron en una química inigualable que cautivó al público de todo el mundo. Los fans de la serie fantaseaban con la idea de que su romance traspasara la pantalla, alimentando aún más el fenómeno mediático que rodeaba a Erkenci Quay. La dinámica entre Sanem y Can era magnética, creando una tensión romántica que mantenía al público al borde de sus asientos. Su relación, llena de obstáculos y malentendidos, pero también de momentos de gran ternura y pasión, se convirtió en un modelo a seguir para muchos jóvenes que buscaban el amor verdadero. Erkenci Quay se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial. La serie fue vendida a numerosos pauses, y Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en ídolos de masas. Su popularidad creció superíndice 3 exponencialmente y su nombre comenzó superíndice 3 a sonar con fuerza en la industria del entretenimiento internacional. El éxito de Erkenci Quay trascendió las fronteras de Turquía, convirtiéndose en un fenómeno cultural global. La serie fue traducida a múltiples idiomas y transmitida en países de todo el mundo, desde América Latina hasta Europa y Asia. Demet y Can se convirtieron en rostros familiares para millones de personas, y su popularidad creció exponencialmente a través de las redes sociales. Los fans de la serie crearon comunidades online donde compartían fotos, vídeos y teorías sobre la trama, generando un nivel de interacción sin precedentes. Erkenci Quay demostró el poder de las series turcas para conectar con el público internacional, abriendo las puertas a una nueva era de globalización en la industria del entretenimiento. El condieresis copyright sito de Erkenci Quay no solo le abrió superíndice 3 las puertas a Demet a nuevos proyectos y oportunidades, sino que también copyright N la consolidó superíndice 3 como una de las actrices más importantes de su generación superíndice 3N. Su talento, su belleza y su carisma la convirtieron en una de las figuras más solicitadas por las marcas y las revistas, y su presencia en las redes sociales se disparó superíndice 3. Demet se convirtió en una influencer de renombre, colaborando con marcas de moda, belleza y estilo de vida. Su cuenta de Instagram se convirtió en una plataforma para conectar con sus fans, compartiendo fotos y vídeos de su vida personal y profesional. Demet utilizó su influencia para promover causas sociales, como la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Su compromiso con estas causas la convirtió en un modelo a seguir para muchos jóvenes que la veían como una figura inspiradora y comprometida con el mundo que la rodeaba. La revista Vogue Turquía la nombró Mujer del Año en 2019, reconociendo su impacto en la cultura y la sociedad turca. Después copyright S de Erkenci Quay, Demet ha participado en otros proyectos exitosos, como la serie Doyduğun Kaderindir, donde demostró superíndice 3 su versatilidad como actriz al interpretar un papel dramático y complejo. También copyright N ha protagonizado películas como Aek Taktikleri para Netflix, consolidando a UNMU su posición superíndice 3N como una de las actrices más importantes de Turquía. En Doyduğun Kaderindir, Demet interpretó a Zeynep, una joven que se debate entre dos mundos, la familia que la crió en la pobreza y la familia adinerada que la adoptó. El personaje de Zeynep era emocionalmente complejo y requería una gran habilidad actoral para transmitir su angustia y su confusión. Demet demostró su capacidad para interpretar roles dramáticos, alejándose de la imagen de comediante romántica que había construido en Erkenci Quay.
Su actuación fue aclamada por la crítica, que elogió su madurez y su sensibilidad. En Aik Tacticlery, Demet regresó a la comedia romántica, interpretando a una bloguera de moda que acepta un desafío para hacer que un hombre se enamore de ella. La película, que se estrenó en Netflix, fue un éxito internacional, consolidando aún más la popularidad de Demet a nivel global. Pero sin duda Erkenci Kwai sigue siendo el proyecto que la catapultó Superíndice 3 a la fama mundial y que la ha consagrado como una verdadera estrella. Una serie que le permitió Superíndice 3 demostrar su talento, conectar con el público y convertirse en un icono para millones de personas en todo el mundo. Erkenci Kwai se convirtió en un punto de referencia en la carrera de Demet, un proyecto que definió su imagen y la catapultó a la fama internacional. La serie sigue siendo recordada con cariño por los fans de todo el mundo, que la consideran un clásico de la comedia romántica turca. Demet siempre ha expresado su gratitud por el impacto que tuvo Erkenci Kwai en su vida, reconociendo que fue el proyecto que le abrió las puertas a un mundo de nuevas oportunidades. Demet Özdemir es un ejemplo de perseverancia, talento y pasión Superíndice 3N. Una actriz que ha sabido aprovechar su oportunidad y que ha trabajado duro para alcanzar sus sueños más menos os. Su historia es una inspiración Superíndice 3N para todos aquellos que luchan por hacer realidad sus metas y que creen en el poder del talento y la determinación Superíndice 3N. El camino de Demet Özdemir no ha sido fácil. A pesar de su talento y su belleza, ha tenido que superar obstáculos y desafíos para llegar a donde está hoy. Su perseverancia y su dedicación son un ejemplo para todos aquellos que sueñan con triunfar en la industria del entretenimiento. Demet siempre ha destacado la importancia de la formación y el aprendizaje continuo, asistiendo a talleres de actuación y trabajando con coaches para mejorar sus habilidades. Su pasión por su trabajo es evidente en cada uno de sus proyectos, y su compromiso con la excelencia la ha convertido en una de las actrices más respetadas de su generación. En resumen, en este vídeo exploramos CEU Superíndice 3 Mo Demet Özdemir. Tras un comienzo prometedor pero no definitorio, encontró Superíndice 3 su gran oportunidad en Erkenci Kwai, una serie que no solo impulsó su carrera en Turquía, sino que también la catapultó a la fama internacional. Analizamos su magistral interpretación de Sanem, la química innegable con Can Yaman, y el impacto global que tuvo la serie. Vimos cómo este proyecto le abrió puertas a nuevas oportunidades y la consolidó como una de las actrices más importantes de su generación. Exploramos en profundidad la evolución de Demet desde sus inicios como bailarina hasta convertirse en una estrella internacional. Analizamos su filmografía, destacando sus logros y sus desafíos. Examinamos el fenómeno Erkenci Kwai desde una perspectiva cultural y social, destacando su impacto en la industria del entretenimiento. Discutimos el futuro de la carrera de Demet, especulando sobre sus próximos proyectos y su potencial para seguir creciendo como actriz. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado conociendo un poco sobre la carrera de Demet Özdemir y sobre ese momento crucial que marcó Superíndice 3 su trayectoria. Ahora me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Qué copyright les parece Demet Özdemir como actriz? ¿Han visto Erkenci Kwai? ¿Él es su personaje favorito de Demet? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.